buenas tardes. Nos convoca hoy la presentación en Chile, in situ, del libro El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, que trae nuevamente a nuestro país a diversas actividades, y una de ellas nos complace especialmente, lo digo como director de este medio de comunicación, de volver a tenerlo en nuestra sala máster, a Atilio Borón. Y al vocero de la coordinadora No Más AFP, devenido además, entre otras cosas, en el conductor de Radio Diario Universidad de Chile, los días viernes, Luis Mesina. Nos hemos puesto de acuerdo previamente respecto al orden de las intervenciones, así es que vamos a partir con Luis. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, a Jaime Lorca, del Centro Formación, Memoria y Futuro, por la invitación a comentar el libro de Atilio Borón. Trataré de ajustarme a los tiempos de forma tal que lo central de la presentación sea justamente nuestro invitado y no quienes tenemos la difícil y compleja tarea de comentar este texto importante. Así que preferí hacerlo por escrito, porque por los tiempos creo que es complejo no distraerse. Y he dispuesto a dividir en tres partes mi comentario. Primero, lo que generó en mí la invitación a comentar este libro, quiero referirme a eso. En segundo lugar, algunas cuestiones del texto propiamente tal. Y en tercer lugar, cómo podemos utilizar este texto para enfrentar los desafíos del presente. Teniendo presente una cuestión: yo no soy intelectual, hablo desde el mundo social, soy un dirigente social. Desde esa dimensión voy a comentar este texto. Primero, cuando tomé conciencia de que este libro pretendía develar la conducta de Mario Vargas Llosa y al personaje verdadero que hay tras la figura del escritor como artífice de una continua y prolongada estrategia del capitalismo para instalar al neoliberalismo como la alternativa única y mejor para los seres humanos, pensé derechamente en abandonar la invitación que me habían cursado Carlos y Sergio. Pensé abandonar este compromiso, pues leer un libro para luego comentarlo es en sí un enorme compromiso y responsabilidad con quienes han depositado la confianza para asignarme a mí tan honrosa labor, más tratándose no de cualquier autor, sino que de un intelectual como poco en nuestra América Latina. Son tantos los conversos y renegados a lo largo de la historia que me vinieron a la memoria, guardando las proporciones, por supuesto, del tiempo y del espacio transcurrido, los nombres de Bernstein, Kautsky y muchos más. En nuestro propio país, por supuesto, nunca de la talla de los personajes nombrados, ni mucho menos de la figura de Vargas Llosa, hay mediocres conversos por doquier. En este último tiempo, ocupando importantes ministerios, algunos fallidos. Y son sujetos que no se contentan con haber renunciado a los ideales que ayer juramentaban profesar de un mundo mejor, sino que hoy, en un acto desafiante con las personas que alguna vez creyeron en ellos, actúan de manera impúdica, violenta y desvergonzada, defendiendo y promocionando las supuestas bondades de la economía de mercado. Es más, defendiendo la sociedad de mercado, pontificando sobre las libertades que solo una sociedad liberal puede garantizar y preconizando respecto del rol del Estado como un mero garante de papeles secundarios y, eso sí, como un garante de la propiedad privada. Me dije, perder el tiempo en analizar otro renegado más no tiene sentido. Pensé, insisto, en abandonar esta tarea. ¿Qué interés y cuál es el objetivo de dedicar tanto tiempo por parte de un intelectual de la talla de Borón a un personaje tan repulsivo como Vargas Llosa, que permanentemente lo leemos en La Tercera, cuestionando, tergiversando, manipulando la verdad? Cada vez que se tiene la ocasión de leer los artículos de Vargas Llosa, difundidos profusamente por la prensa escrita, uno no hace más que constatar que se está frente a un miserable sujeto de la historia, como tantos otros, y que al igual que muchos, luego de renegar y convertirse en los conversos más extremos, descargan toda su furia y veneno contra aquellos que se mantienen firmes en las convicciones, a pesar de lo difícil que resulta hoy en día enfrentar la maquinaria mundial de la propaganda que convierte al neoliberalismo en una suerte de sentido común. Bueno, me di a la tarea de leer la introducción,
y comprobó inmediatamente que la estrategia tan bien planificada por Atilio Borón para desenmascarar al hechicero de la tribu se justificaba plenamente. En principio lo entendí como un pretexto para realizar un análisis global de la estrategia comunicacional del neoliberalismo. Pero luego de leer la introducción, la lectura del libro se hace interesante y se justifica plenamente tenerlo entre las manos, no solo como un texto que describe extraordinariamente bien la situación que provoca y el rol del hechicero, sino que sirve para rememorar aspectos teóricos de importancia que hoy, más que ayer, dan luz sobre las profundas dificultades que tiene la izquierda en nuestra región para abordar las tareas de contención de la furia derechista que se generaliza en varios países de nuestra América Latina. En segundo lugar, refiriéndome al libro mismo, el primer capítulo, ¿por qué Vargas Llosa?, justifica plenamente el esfuerzo del autor por desenmascarar con rigurosa precisión y con una extensa e indiscutible fuente el por qué Vargas Llosa es, en la actualidad, el personaje más importante del mundo hispano e inclusive, como el propio Atilio lo señala, su importancia trasciende hasta el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque parte importante de su práctica discursiva ha instalado la falsa idea de que la democracia, la verdadera democracia, solo puede encontrar sentido y validez en el liberalismo. Que las doctrinas prisioneras del colectivismo, entiéndase estatismo, son, por su naturaleza misma, contrarias a la libertad del sujeto y, en consecuencia, privaciones para que este sujeto pueda desarrollarse y realizarse como persona. El texto demuestra teórica y empíricamente que tal aseveración no es más que un sofisma levantado con precisión extrema por los sectores dominantes para someter somníferamente a las masas a la desesperanza y al desaliento. El libro tiene el mérito de hacer pensar mucho. Si bien es de muy fácil lectura, tiene la virtud de obligar a cada instante a detenerse, a repensar. Alguien dirá, no fluye rápidamente. No, esa es justamente la virtud del texto. Se trata de acabar con los sofismas. Es rememorar la mayéutica socrática. Se trata de desenmascarar, de develar, de acabar con los dogmas, de acabar con los mitos, las mentiras, las falsedades. De eso se trata el texto. De enfrentar al hechicero que hechiza a las masas, que las mantiene prisioneras con una verdad a medias. Por eso digo que el libro obliga a pensar, a contrastar, a comparar, y en ese sentido es un texto que puede leerse varias veces. De hecho, hay pasajes con citas que son relevantes y que sirven como insumos para el debate actual. Es notable el capítulo Cuba, Thatcher, Reagan, que con nitidez nos muestra el proceso de conversión de Vargas Llosa, que, como bien señala Atilio Borón, su conversión no fue por dinero. El narcisismo de Vargas Llosa es excesivo, la fortuna vino después, el dinero vino después. Este capítulo es especialmente relevante para nosotros, para los chilenos. Reagan fue electo 2 años más tarde que Thatcher, en 1981. El plan de esta dupla por acabar con las conquistas del mundo del trabajo, recuérdese, rememórese la huelga heroica de los mineros del carbón. Encontró torpezas de los dictadores como Galtieri, que facilitaron la estrategia de potenciar esta unidad. La guerra de las Malvinas en 1982 fue determinante en términos de afianzar el poderío de Thatcher y Reagan. En esa misma época los chilenos, teníamos a Pinochet, había instalado la constitución política espuria y había expropiado completamente el sistema de seguridad social a los trabajadores. De igual manera, el plan de privatizaciones había comenzado su marcha casi al unísono que la dupla Thatcher y Reagan, incluso un poco antes. De allí que sea relevante este capítulo, pues permite ubicar la época misma en que empieza el ataque feroz contra el pensamiento socialista a nivel planetario, contra las organizaciones opuestas por el vértice al liberalismo, los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales. En tercer y último lugar, quiero destacar la importancia del lenguaje. Este libro rescata las palabras, las refresca en oraciones bien armadas. Como dice Borón, el neoliberalismo ha cansado las palabras, les ha hecho perder sentido, las ha convertido en moldes, palabras estrechas que nos dan el ancho para explicarnos tantos nuevos fenómenos a los cuales nos vemos enfrentados permanentemente. El capitalismo en esta era nos ha inventado palabras con sentido limitado, anglicismos que surgen de la esfera del poder y que acotan
el margen del pensamiento. Recordando una frase de Nietzsche. Nietzsche señalaba que pensar es pensar contra el pensamiento y su instrumento más eficaz, el lenguaje. Ocurre que el modelo actual, y en eso Borón creo que se extiende, yo diría maravillosamente, en intentar rescatar la palabra como parte del instrumento que puede y debe permitir encontrar la claridad suficiente. Estamos en una cruzada enorme, en disputa por recuperar lo que le dio sentido a los seres humanos, una sociedad de derechos y no una sociedad de derecha. Una sociedad donde el sujeto principal sea la persona humana. El capitalismo nos condena, está en crisis, en una crisis nunca igual que puede llevarnos no a la barbarie, como dijo Rosa Luxemburgo, sino a la desaparición total como especie. Ese desafío es posible encontrarlo con más tolerancia, con más apertura, con menos sectarismo. Los tiempos de hoy no están para detenerse. El viento sopla muy en contra y urge un esfuerzo mayor de nuestra parte para avanzar con más rapidez, lo que supone, de una u otra forma, mayor disposición, mayor tolerancia y mayor unidad. Agradezco a Atilio por este hermoso libro que hace pensar y repensar. Muchas gracias.